cuando Cristo resucitó, que dijo, vayan y prediquen este evangelio ¿qué? A todas las naciones, ¿va? Ahora Dios quiere llegar a todas las naciones a través de la gracia, porque ninguno pudo ser salvo, hermanos, de acuerdo a las otras dispensaciones. Habían sucedido 5 dispensaciones y viene la 6ª dispensación. Y esta también va a concluir la 6ª dispensación cuando Cristo venga por su iglesia. Se termina la 6ª dispensación y entra la última dispensación, que es el milenio. Y el milenio es cuando la gente, hermanos, pues lógicamente entre ellos aparecen previamente los hermanos, las grandes tribulaciones que van a venir por 7 años para cumplir la última semana de Daniel, que son las 70 semanas de Daniel, ¿verdad? Desde que Cristo viene, se detuvo las 69 semanas con la muerte del Mesías. Exactamente 69 semanas, falta una semana. 70 semanas están destinadas para ti. Hoy Israel le dijo al Señor, ¿verdad? Para poner fin a la predicación y poner fin al pecado. Entonces 70 semanas. Pero se cumplieron 69 semanas hasta la muerte del Mesías. Y hermanos, se detuvo la última semana de Daniel. Y eso se va a dar paso cuando la iglesia sea arrebatada, que viene el arrebatamiento. Dice que vendrán, hermanos, 3 años de gran tribulación y otros 3 años y medio, hermanos, en que va a reinar el anticristo para cumplir la última semana. Ya la iglesia no debe estar aquí, la iglesia no, usted como iglesia no debe estar aquí, porque, hermanos, vendrán los juicios de parte de Dios, se van a soltar las 7 trompetas, vendrán los 7 ay y se van a soltar también las copas de la ira de Dios sobre todo el mundo. Entonces, este es el tiempo, hermanos, de la gran tribulación para cumplir la última semana de Daniel, que son los 7 años de gran tribulación que vienen a la tierra. Habrá gran tribulación, dijo el Señor, cual jamás se ha visto en la tierra. Entonces, el evangelio tiene que ser predicado ¿dónde? A todas las naciones, y para levantar, salvar y rescatar al ser humano. Pero les va a depender de la iglesia si cumple este mandato que Cristo estableció. Así que el libro de Romanos, mis hermanos, nos habla por qué llegó el evangelio del Señor Jesucristo. Pero también, hermanos, del versículo 18 al 32, qué sucedió o qué pasó con el ser humano. Vamos a ver ahí en la palabra de Dios. Es importante que usted sepa y conozca, hermanos, los tiempos y las sazones. Después de los 7 años de la gran tribulación, viene Cristo y mata con el resplandor de su boca al anticristo, al inicuo que él dice. Y después de eso, Satanás es atado por 1000 años. Satanás es atado por 1000 años y Cristo, a través de su pueblo, de su iglesia, vuelve a reconstruir el mundo entero, mis hermanos. Pero aún así muchos se van a rebelar en contra del Señor Jesucristo. Aún así, por eso es importante que usted y yo conozcamos la palabra de Dios y sepamos, hermanos, en qué tiempo está y por qué decimos que la venida del Señor está muy cerca. Se acerca la venida del Señor. Muy bien. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 18 en adelante, mis hermanos, y reconocer la grandeza, la gloria y el poder de Dios. Porque la ira de Dios se revela dice desde el cielo, contra toda impiedad, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas de Él, las cosas es invisible de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles de la creación, de modo que siendo entendidas por los medios de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, hermanos, de una forma u otra viene la palabra de Dios y nos explica el apóstol Pablo por qué, hermanos, la ira de Dios se va a desatar sobre el mundo entero. Porque la ira de Dios, dice, se revela, dice, desde el cielo. Hay una ira que viene, nosotros, el capítulo 5, dice que ya somos salvos de la ira venidera. Esa ira venidera que va a azotar al mundo entero, mis hermanos, en el tiempo de la gran tribulación. Ahorita está azotando, pero no es el tiempo de la gran tribulación. Lo que se está viendo a nivel mundial es tremendo, hermanos, y es cosa dura.
pero vienen cosas peores. Por eso es importante no solamente que usted venga, que usted, hermano, escuche la palabra de Dios, sino que usted sea verdaderamente una persona que comparta que la palabra de Dios, que anime a su familia, a sus hijos, a sus hijas, igualmente a sus vecinos, amigos, parientes, cercanos, lejanos, que ellos también, hermanos, entren al reino de los cielos. Y no solamente que tengan la fe, sino que se consagren para el Señor, consagren sus vidas para Cristo Jesús. Eso es importante, mis hermanos. Así que mucha gente cree, pero dice la Biblia que también los demonios creen. ¿Y qué pasa? Tiembla. Muy bien, tiembla, ¿verdad? Así que de esa manera dice el versículo número 16, porque el Evangelio, porque no avergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Porque vino primeramente a los judíos, a los suyos vino, pero los suyos no la recibieron, ¿verdad? Y la primera manifestación fue en el tiempo del Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo. Se convirtieron por lo menos 2,000, 3,000 personas. Después se convirtieron 2,000 más, que fueron 5,000 personas. Ya el capítulo 3 y 4 habla que se convirtieron 5,000 más personas, ¿verdad? Entonces vino primeramente ¿qué? A los judíos, porque Cristo era ¿qué? Judío, mis hermanos, de la tribu de Judá. De esa tribu era el Señor Jesucristo. Entonces ahí empezaba la manifestación y la gracia y la misericordia de parte de Dios para todo el mundo. Pero, hermanos, el plan de Dios no era solamente venir y darles testimonio a los judíos, sino a ¿quién? A todo el mundo. Y así va a empezar la palabra de Dios, ¿verdad? De acuerdo a Hechos 1:8. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y nosotros representamos lo último de la tierra. Usted y yo representamos lo último de la tierra, que somos los gentiles, ¿verdad? Pero, ¿dónde empezó? En Jerusalén. Sigue en Samaria. ¿Con quién? Con Felipe. Llegó a Samaria Felipe. Y luego, hermanos, en Judea, toda esa parte. Y luego llegó el capítulo 10, ¿a dónde? En Hechos capítulo 10, a casa de Cornelios. Cornelios ahí empieza, porque era un gentil, ¿verdad? Y ahí empieza, y ahí salen los viajes misioneros de Pablo en la iglesia de Antioquía, capítulo 13 del libro de los Hechos. Salen los viajes misioneros de Pablo, hizo 3 viajes misioneros, mis hermanos, y estableció las iglesias en diferentes partes, incluyendo, llegó a Roma, Pablo, ¿verdad? Y cuando llega a Roma, pues lógicamente, hermanos, fue algo tremendo, porque por causa de que lo querían los judíos matarlo, entonces él apeló a César en Roma y llegó en calidad de esclavo a Roma el apóstol Pablo. Y ahí se da cuenta también, porque había una pequeña congregación, y les habla y les predica acerca del Evangelio, ¿verdad? Y les da una cátedra, una enseñanza por qué el Hijo de Dios, ¿verdad?, vino y por qué se debe predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque sin el Evangelio el hombre está perdido y está bajo condenación eterna. Es importante, mis hermanos, que los creyentes, los cristianos, anunciemos ¿qué? La palabra de Dios. Así que la palabra de Dios dice que todo hombre y toda mujer y todo ser humano es culpable, y nadie tiene, hermanos, ningún privilegio delante del Señor. Ninguno, sea judío o sea gentil. Ninguno de nosotros tenemos ningún privilegio. Necesitamos estar en ¿quién? En Cristo Jesús, nuestro amado Rey y Señor Jesucristo. Y por los tantos, el diagnóstico divino, de acuerdo a la palabra de Dios, dice: su estado moral del hombre, de la persona, es, hermanos, terrible. Su estado moral, hermanos, tiene una decadencia terrible, el estado moral del ser humano, sea judío o sea gentil, ¿verdad? Su estado está por los suelos. Y luego, hermanos, espiritual, pues ni se diga. En lugar de buscar a Dios, se hicieron imágenes, los mismos hombres y las mismas mujeres, ¿verdad? Del mismo ser humano hicieron imágenes, del palo hicieron imágenes, hermanos, del fierro hicieron imágenes, y se postran y adoran las imágenes. Su estado moral, dice, y espiritual está también por los suelos, es lo que dice la palabra de Dios. Y, hermanos, y el otro estado también, mis hermanos, y los idolatría, moralistas, y aún, dice, los judíos también han fracasado. La quinta dispensación, ¡pum!, se vino abajo, ¿verdad? Y el capítulo 1, versículo 27 del libro de San Juan dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo.
Entonces, se establece, Cristo cumple la ley, el único que pudo cumplir la ley fue Cristo, y establece el tiempo de la gracia. Y este es el tiempo más largo, mis hermanos, el tiempo de la gracia. Y este tiempo de la gracia, hermanos, es el más largo. ¿Por qué? Porque Dios desea que todos vengan al arrepentimiento y todos sean salvos de la ira de Dios. Así que es el plan de Dios, y es por eso, hermanos, ya Dios dice cómo está el estado del ser humano. Y el diagnóstico que Dios da es terrible, de acuerdo a la palabra de Dios. Así que Dios, por medio de su evangelio, da a conocer el corazón del hombre, hablando en sentido universal, ¿verdad? El corazón del hombre universalmente es pecaminoso, es rebelde, está bajo juicio, hermanos, porque es un hombre caído. Y no importa quién sea, no tiene ningún privilegio, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la ¿qué? De la gloria de Dios. No hay ningún privilegio para nadie, dice. Si no viene por medio del evangelio, para eso se establece la gracia, ¿verdad? Y la gracia viene por medio del evangelio del Señor Jesucristo. O sea, un pago que se realizó por nosotros en la cruz del Calvario, para traer vida nueva y para traer vida eterna a cada ser humano. No importa quién sea, mis hermanos. Si se arrepiente, si se humilla y reconoce que Cristo vino, lo confiesa como su Señor y Salvador y cree el evangelio, viene el Espíritu Santo, de acuerdo al capítulo 1 del libro de los Efesios y versículo 13, y sella el corazón de ese hombre. ¿Para qué? Para salvación y para vida eterna. Empieza ¿qué? Una transformación. Eso se llama renovación del alma, o de la mente, o de los pensamientos. Comienza una ¿qué? Renovación del alma en el hombre o la mujer. Y ahí empieza una transformación divina, mis hermanos, porque ahora es Dios obrando a través del Espíritu Santo en el corazón del hombre, por medio de su palabra y por medio de la fe en Cristo Jesús. Y de esa manera, hermanos, el Señor viene y pone el evangelio para toda la humanidad. Así que viene el juicio porque el hombre ha caído, es rebelde y es pecaminoso, hablando en el sentido ¿qué? Universal. No importa quién sea, mis hermanos. Pero también Dios revela, hermanos, una justicia que se le puede ¿qué? Atribuir al hombre, y es por el principio de la fe. La situación del hombre es esta, dice Dios. Pero también yo pongo una justicia revelada por la fe en la persona de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Todo aquel que confiesa a Jesucristo no será condenado, será salvo. Todo aquel. Es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y todo aquel que le reciba, ¿verdad? Será llamado hijo de Dios. Y todo aquel, hermanos, hombre y mujer, que viva bajo el gobierno de Cristo Jesús, bajo el reino de los cielos, será un hombre bendecido, tendrá una vida abundante y tendrá paz en su alma y en su corazón. Va a pasar muchas cosas terribles en el mundo, pero él se va a mantener firme en la enseñanza y también en la gracia del Señor. Y va a depender del hombre o la mujer, mis hermanos. Así que es lo que dice el versículo 17. Dice, porque en el Evangelio porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vimos eso de la semana pasada, como decía el libro de Oseas también, ¿verdad? El justo por la fe vivirá. Así que la ira de Dios se manifiesta, dice la palabra de Dios, se está manifestando por el pecado y la maldad de nosotros los seres humanos. Entonces, la ira de Dios, según el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, dice, que detienen con justicia la verdad. No dejen que la verdad se manifieste. No dejen que la verdad prospere, hermanos. El hombre, ¿verdad? Y se oponen a la verdad del Evangelio, porque quieren vivir su vida de acuerdo a sus planes y de acuerdo a sus propósitos, dando principalmente prioridad a los deseos de la carne. Entonces el hombre se opone a esta verdad, se opone al Evangelio, te juzgan, te critican, eres un tonto, mira cómo es posible que tú siendo una persona inteligente creas esas cosas, esa es pura mentira, y se oponen los hombres, ¿verdad?,
¿A qué? Al Evangelio del Señor Jesucristo, a la verdad de la obra redentora del Hijo de Dios. Y por lo tanto, mis hermanos, hay una oposición. Y la ira de Dios está más sobre ese tipo de personas y sobre ese tipo de hombres. Es como cuando el padre le dice al hijo, haz lo que tú quieras, vive como tú quieras, hijo, ¿verdad? Y lo impulsa, hermanos, a vivir ciertos deseos carnales o participar en actos incorrectos. Y la ira de Dios se manifiesta más en ese hombre o en esa mujer que induce a la persona, ¿verdad? Por eso el Señor, ¿qué dijo? Hay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños, dijo, mejor le fuera que se colgara una ¿qué? Una piedra y se aventara ¿a dónde? A lo profundo del mar. Eso es tropiezo, hermanos, ¿verdad? Enseñarles, impulsarlos a la maldad, al pecado, a los vicios, a las drogas, proveerles todo eso. Eso es maldad delante del Señor, y Dios está contra todo ese tipo de ¿qué? De conducta y ese pensamiento del padre o de la madre, o contra esa familia. Así que de esta manera, nosotros los seres humanos estamos bajo esa ira de Dios. Se manifiesta por la maldad, por el pecado, de no que, hermanos, y de nosotros de no ser fieles al Señor, y por rechazar principalmente a su Hijo Jesucristo. ¿Qué hizo el ser humano? Lo rechazó según Juan capítulo 3:36. ¿Qué dice la palabra de Dios? 3:36, por favor, dámelo, hermano. Juan 3:36. El que cree, 3:36. Ajá. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. No verá la vida, sino que la ira de quién? De Dios está sobre él. De la ira de Dios está sobre él, la ira de Dios va a caer. Y ahorita, hermanos, Dios ha detenido muchas bendiciones por causa de que el hombre vive en maldad y en pecado. Y la tierra está sufriendo también por causa de lo mismo, ¿va? Pero, hermanos, esto se va a manifestar claramente cuando venga el Señor. Así que la ira de Dios se manifiesta en plenitud, dice, al concluir la gracia. Al terminar el tiempo de la gracia, se va a manifestar ¿en qué? En plenitud más fuertemente. Dame la primera carta de Tesalonicenses 1:10, por favor. Si lo pusieron ahí, ayúdales, hermano Tachú. Dice, léelo conmigo, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Muy bien, entonces, ¿cuándo se va a manifestar la ira venidera? Cuando Cristo Jesús se manifieste. O sea, cuando venga por la iglesia, se lleve a la iglesia, entonces nos libra ¿de qué? De la ira venidera. Entonces comienzan los 7 años de gran tribulación. Dan paso a la última semana de Daniel. Y esa última semana será un terrible y un caos, mis hermanos. Porque entonces aparece el anticristo para gobernar universalmente al mundo entero. Y lo va a hacer por 7 años, como dice la palabra de Dios. Los primeros años, 3 años y medio será y dirá paz y qué? Y seguridad. Paz, seguridad y prosperidad. Los va a engañar al mundo entero, mis hermanos. Pero la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, dice, pero vosotros no estáis en tinieblas, para que aquel día te sorprenda, dice el Señor. Cuando mires estas cosas, es señal que el fin se acerca, dijo el Señor. ¿Qué deben hacer? Levantar la cabeza y estar listos y preparados, porque nadie sabe el día ni la hora. Estarán 2 en el campo, el uno será tomado. Estarán 2 en la cama y el uno será tomado y el otro será dejado, ¿verdad? De repente, hermanos, va a empezar a desaparecer la gente y ni cuenta se van a dar y no se van a saber ni qué fue. Y muchos van a decir, fueron los ovnis que vinieron y se los llevaron, ¿verdad? No, no fueron los ovnis, hermano. Fue el Señor Jesucristo, ¿verdad? Quien los sacó y nos libra ¿de qué? De la ira venidera. De la ira venidera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llegó al clímax más grande la ira de Dios por causa de la maldad y la rebeldía que está habiendo a nivel, hermanos, mundial. Universalmente se ha llevado un caos terrible. Por eso dijo el Señor, no hagan tesoros en la tierra, hagan tesoros pero allá arriba, dice, ¿verdad? ¿De qué te sirve matarte, hermano, trabajar día y noche, si no estás proveyendo un lugar seguro para tu casa, para tu familia, para tu hogar, si no estás siendo una persona
que realmente quiere honrar, exaltar, glorificar y no haces cosas que a Dios le agradan y te reciban en la corte celestial el día de mañana. Eso es importantísimo, mi hermano. Así que ¿por la qué? Por la impiedad. Significa por ser un hombre o una mujer irreverente, por su impiedad, su injusticia, falta de temor, su fallo moral. Le abre la puerta al juicio de Dios. Y lo conocido de Dios, versículo 19. Porque lo que Dios dice que se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas de Él, dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Entonces, ¿qué hace eso? La revelación, hermanos, de una revelación se le llama revelación especial, que a través de lo que viene siendo el mundo entero, hermanos, te das cuenta que hay un creador. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos, ¿verdad? Y un día, otro día, emite ¿qué? Sabiduría. Entonces la lluvia habla de ¿qué? De sabiduría. Y Dios la trae, hermanos, con un plan y un propósito. Las estaciones de los años, mis hermanos, se manifiestan igual. Viene el tiempo de ¿qué? De cada estación, y cada estación trae sus beneficios, pero también trae sus problemas. Por ejemplo, en vez vienen chubascos muy tremendos que traen beneficios, pero también vienen problemas y en veces causa muerte, hermanos. Pero todo eso, el hombre, Dios se le ha manifestado con una ¿qué? Revelación, hermano, especial. Quiere decir que Dios se ha revelado al hombre y el hombre tiene que haber conocido a Dios. Y que hay un Dios, hay un Creador, que Él ha formado, hermanos, las estaciones del año, y que Dios, hermanos, sostiene el universo y sostiene el mundo entero. Y por lo tanto, mis hermanos, no es parte de ¿qué? De una explosión, como dicen algunos, ¿verdad? Sino que realmente hay un Creador, y ese Creador se ha dado a conocer por medio de ¿qué? De la creación, en el sentido de ¿qué? Universal. Pero el hombre ignoró la gracia, la misericordia de parte de Dios. Y por eso viene ¿qué? Los problemas. Y dice la palabra de Dios, mis hermanos, dice, esto se llama ¿qué? Revelación general. Y se perciben por medio de la naturaleza. Y se contemplan, dice, por las maravillas del universo. Esto se le llama ¿qué? Se le llama, hermanos, una revelación general, que Dios se ha revelado generalmente al mundo entero. Y luego, hermanos, ¿qué hizo el hombre? Ignoraron la luz, dice, para no tener más revelación plena de parte de Dios, o sea, una luz especial. Entonces, cuando el hombre ignora la gracia de Dios, ignora al Creador, hermanos, entonces no va a venir más luz sobre el hombre, porque ignoraron lo que Dios les había dado y les había llamado, de que hay un Creador y hay un Señor, y que Dios se les había revelado a través de esto, no en persona, pero sí a través de la creación. Pero ignoraron, entonces en lugar de esa luz se vino tinieblas, y la mente del hombre quedó entorpecida, y ahora, hermanos, no resplandece la luz en ellos. En el ser humano que no tiene Cristo no resplandece la luz. Todo designio del hombre es de continuo ¿hacia dónde? Hacia el mal, a dañar, lastimar y también a perjudicar a otros. Si es con los niños, abusar con los niños. Si es con las mujeres, igualmente, pues, dañar y lastimar el corazón de las mujeres. Y si es con el varón, también aprovecharse y traerlos ahí de sicarios, y traerlos ahí de puntos, y traerlos ahí de vigilantes, de una forma u otra, hermanos, porque ¿qué? Hay oscuridad mental en el corazón del hombre. No percibe las cosas del Espíritu. De hecho, dice la Biblia que para él son ¿qué? Locura, y no las puede entender. No entiende las cosas del reino, porque estas se tienen que discernir espiritualmente. Todo tiene que tener un discernimiento espiritual basado en la revelación de que Dios nos ha dado a su Hijo y en la bendita palabra de Dios.
Y por lo tanto, mis hermanos, hay una ¿qué? Oscuridad. Llega un día el apóstol Pablo, mis hermanos, a un lugar especial, dando el primer viaje misional, ese primer viaje misional que hizo el apóstol Pablo. Y llegó en el capítulo 14, versículo 15 del libro de los Hechos, dámelo por favor. Y llegó a un lugar que se llamaba, hermanos, Listra. Cuando llega a Listra había un hombre paralítico. Y cuando Pablo oró por este hombre, mis hermanos, ¿qué pasó? Dámelo el 15. Dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos ¿qué? Hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas ¿qué? Vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces llegaron Bernabé y Pablo a Listra. Había un hombre cojo, hermanos, y ese hombre, hermanos, fue levantado y Pablo oró por él, se le abrieron los ojos, fue sanado, el versículo 9. Y este hombre dijo en gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y se detuvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo, en lengua licónica, dioses bajo los semejantes de hombres han descendido a nosotros. ¿Y qué trajeron? Dice la palabra de Dios. A uno le llamaron Júpiter y a otro le llamaron, hermanos, Mercurio y otro Júpiter. Y a Pablo dice Júpiter. Así que Pablo dijo, hey, ¿qué les pasa? De estas vanidades Dios quiere que ustedes se conviertan. No hagan eso. Dijo, nosotros también somos hombres como ustedes. Y nosotros, ¿verdad? Pues en eso universalmente ha caído el hombre. Adorar al propio hombre, hacer culto al hombre, levantar al propio hombre, ¿verdad? Y Pablo trata de explicarnos por qué viene la ira de Dios y por qué la ira de Dios se manifiesta, ¿verdad? En nuestras vidas. Porque dice, versículo número, volvemos allá al 21, dice, y habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, hicieron necios, ¿verdad? Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles y de aves, de cuadrúpedos y de qué. Y ahora le dieron culto y alabanza y adoración a las imágenes, a las aves, a los reptiles, a las víboras y a todo eso, hermanos, a las ratas, a las vacas. ¿Le dan qué? Culto hoy en día. Y hermanos, por eso que la ira de Dios, porque no reconocieron a Dios y ahora están adorando a ciertas imágenes y están formando sus propios ídolos, es lo que la palabra de Dios enseña. Y por esa causa viene ¿qué? La ira de Dios. Así que díganle a fulanito, sultanito, hey, ten cuidado porque la ira de Dios puede llegar sobre ti. Quítate esa imagen. Quítate esa imagen que traes aquí colgada. Renuncia a ella. Por eso hay maldición en tu casa, hermanos. Según el libro de qué? Deuteronomio capítulo 7, versículo 19, 20 y 21. Esas imágenes las vas a destruir. No las vas a traer a tu casa para que no haya maldición en tu casa. Y es por eso que muchas veces está operando una maldición en tu casa, en tu hogar, hermano. ¿Por qué? Porque tienes algo ahí. ¿No? Dios dice que no puedes tú comer de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Vas a provocar a celo del Señor. No puedes beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Y es lo que había hecho Israel. Israel había adoptado ya no el Dios verdadero, ahora estaba adorando otros dioses verdaderos, que supuestamente eran verdaderos, ¿verdad? De tal manera que cuando llegaron a la pelea, según el capítulo 20 del libro de Primera de Reyes, dice la palabra de Dios que los sirios dijeron, los dioses de ellos son dioses de los montes, pero no de los valles. Dijeron los sirios, ¿verdad? Y los están confundiendo al Señor de los cielos, al Rey de Reyes y Señor de Señores, con un Dios pagano también. Y le dijo Dios al profeta, ve y diles que yo soy Dios
¿De dónde? De los montes, pero también de los valles. Y dijeron los sirios, si los agarramos en los valles, los vamos a derrotar. No, dijo el Señor, porque yo soy Dios tanto de dónde, de los montes y de los valles. Yo tengo el poder y la autoridad en los montes y en los valles. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. Dios es el Señor de nuestras vidas, de nuestras almas, de nuestros corazones. Así que quisieron hacerle ¿qué a Pablo? Un ídolo. Un culto, una alabanza. Y uno fue llamado Júpiter y el otro Mercurio, ¿verdad? Y le trajeron las guirnaldas, los toros, para ofrecérselos a Pablo. Él dijo, ¿qué les pasa? ¿Y sabe qué hicieron? Se rasgaron las vestiduras. Nosotros no venimos a eso. Al que deben darle gloria, alabanza y culto y adoración, ¿a quién? Al Dios de los cielos, a Jesucristo el Hijo, el único digno de ser alabado, exaltado y glorificado. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pues enseñar la palabra. En veces, hermanos, serás juzgado, criticado, señalado, porque tú tratas de enseñar la palabra de Dios tal y como viene el Evangelio del Señor Jesucristo. Y por esta causa dice que viene ¿qué? La ira de Dios. Y por esta causa se va a manifestar la ira de Dios. Así que se desviaron, dice, ¿a dónde? A la idolatría. Se apartaron de la gracia y la misericordia de Dios. Versículo 22. Profesando su salvación, dicen esos. Y cambiaron la gloria de Dios por dice, incorruptible en semejanza y imagen de hombres corruptibles. La gloria de Dios, hermanos, incorruptible, por imagen de hombres de Dios corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, reptiles. Por lo cual Dios, léalo conmigo, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraban entre sí sus propios cuerpos. Así que Dios, en cierta manera, los entregó a la inmundicia, dice, de sus corazones. Se apartó del Señor, se alejó de ellos. Hermanos, en el Salmo 87 Dios le dice a Israel, Israel no me quiso a mí. Y dice el Señor, si Israel me hubiera querido a mí, hubiera andado en mis caminos, y yo sería para ellos, dice, inmediatamente le hubiera dado lo mejor del trigo, lo mejor de la miel, dice. A sus enemigos los hubiera destruido en un instante, dice, pero Israel no me quiso a mí. Hermanos, ¿qué dirá el Señor de nosotros? ¿Usted realmente desea y quiere a Dios? En su vida lo quiere, en su alma lo quiere, para que sea su Señor, su Salvador. Amén. O solamente quiere utilizar al Señor para sus propios beneficios, pero no quiere ser un cambio verdadero, una verdadera transformación en su alma y en su corazón. Sigue batallando usted, hermano. Pues hermano, yo le invito a que realmente sea honesto con Dios y le abra su corazón al Señor con todo amor y con todo respeto. Porque dice la palabra de Dios, dice que se rehusaron a darle gloria a Dios como a Dios. ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron? Cambiaron el concepto de Dios e hicieron imágenes más cómodas a su necio corazón. Fíjese. Tengo esta imagen, vengo, le rezo, le pongo una vela, pero sigo siendo el mismo. Y sigo siendo la misma persona. Vicioso, adúltero, fornicario, mal hablado, grosero, cansero. No, hermanos. El Evangelio es diferente. El Evangelio dice que transforma, cambia la vida, hermanos. El hombre y la mujer que está en Cristo ya es nueva criatura y empieza una transformación del alma, porque el Espíritu Santo le empieza a manifestar su gracia, su amor, su misericordia. El Espíritu Santo, hermanos, no solamente es venir y levantar las manos y gritar, no. El Espíritu Santo trabaja en cada uno de nosotros y empieza a hacer una transformación profunda en cada uno de nosotros y empieza a transformar nuestras vidas
y nos señala las áreas en que nosotros estamos mal y nos dice, así no le agradas a Dios. Ese modo de vivir, ese modo de hablar no honra al Señor. Dale gloria a Dios haciendo las cosas como Él quiere y como a Él le agrada. Y es lo que Dios quiere para nosotros, hermano. Así que no le dieron gloria y se hicieron imágenes. No le atribuyeron gratitud tampoco, hermanos. Cuando no somos, dice la Biblia, y ser agradecidos. Debemos de ser agradecidos al Señor. No doblaron sus rodillas ante el Creador, el cual, dice, la gloria resplandece con especial claridad. Cuando usted le da gloria, esa gloria va a resplandecer en usted, en el problema, en la necesidad que usted tenga. Pero aprenda a darle gloria al Señor. Aprenda a alabarlo, a exaltarlo. No esconderlo en su vida. Eres cristiano, vas a la iglesia. Ay, es la iglesia cristiana, es cristiano. No voy a decir nada porque se van a burlar de mí. Vale más que me calle la boca porque si no me van a correr el trabajo. No, hermanos. Esfuérzate y sé valiente. El que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que no le dieron gracia. No hubo gratitud, hermanos. No hubo claridad en la vida del hombre. Y se le llama el fruto repugnante, hermanos, del egoísmo a eso. Ese es el fruto, dice, repugnante de quién? Del egoísmo. No darle gracias, no darle gloria, no humillarnos, no rendirnos ante Él. Es un corazón muy egoísta, hermanos, y que no reconoce la bondad, la misericordia de parte de Dios. Y así es como Dios describe a nivel universal el corazón del ser humano. Y por esa causa, dice Pablo, viene la ira de Dios. Y por eso se va a manifestar la ira de Dios, porque tampoco han reconocido al Creador y no han reconocido a su Hijo, que vino y dio su vida por cada uno de nosotros. Y siguen siendo hombres y mujeres gobernados por un malvado corazón. Son egoístas, son llenos de maldad, no hay claridad en sus vidas. Hermanos, qué triste que el Señor nos califique de esta forma, ¿verdad? Así que ese es el fruto, dice, y vinieron múltiples males para el hombre, y se rechazó la sublime gracia de parte de Dios para el hombre, y los hombres buscaron otras fuentes, hermanos, en el cual tenía que ver con idolatría o apoyo mutuo. Yo te ayudo, yo te apoyo, dicen los unos y los otros. Lo buscaron en las obras de sus manos, haciendo sus propios dioses. Y a través de eso, hermanos, hubo ¿qué? Un desvalío terrible en el corazón del hombre. Así que la gloria que le pertenece a Dios se los dieron a los demonios. Porque en cada demonio, dice la palabra de Dios, 1 Corintios, capítulo número 10, versículo 19, 20, 21, estaba, detrás de ese ídolo está un demonio. Y en lugar de adorar a Dios, inconscientemente no se daban cuenta que a los demonios le estaban dando la gloria. Y que a los demonios estaban exaltando y glorificando a través de esa imagen, de esa estatua, que estaban ¿qué? Glorificando a Dios. Dame ahí. 1 Corintios 10, 19, 20, 21. Enseguida de Romanos. ¿Qué dijo pues? Vean conmigo. ¿Qué le dijo? Pues que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que los que se gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis ser la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces le dieron gloria ¿qué? A los demonios. Al hacer eso le dieron gloria a los demonios. Y al Creador, al que nos formó, al que nos hizo, al que se preocupa por nosotros, hermanos. Y aún así nos sigue amando el Señor y sigue amando al ser humano. Y sigue esperando que ellos se arrepientan y se vuelvan a Él. Y sigue levantando hombres y mujeres para que intercedan por esa gente.
Y sigue el Señor tocando la puerta de los corazones, pero en lugar de volverse a Dios se han endurecido más. Y se encuentran ahorita ligados y atados a las tinieblas. Qué terrible, hermanos, está la situación hoy en día. Vemos cómo la maldad se ha apoderado de ellos. Así que se hicieron esculturas de animales, representados por seres bellos, personas bellas, buscando satisfacción en las imágenes. Es la locura de quienes se jactan de ser sabios. Isaías 40, 18, dámelo por favor, y 20. ¿Qué dice Isaías 18? 18, perdón, 40, 18. ¿A quién pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Esa es la pregunta. ¿Compondréis? Dame el 19, por favor. El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. 20. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Dame el siguiente. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Ese es el Dios que usted y yo adoramos, hermanos. Amén. Y exaltamos, ¿verdad? Pero ¿qué hace el platero? ¿Qué hace el pobre? Va y corta un leño, lo acomoda y se hinca y dice: este es mi Dios. Sucedió también en los tiempos de Moisés, ¿se acuerdan? Cuando agarraron el oro y hicieron el becerro. Este es el Dios que te sacó de, dijo Aarón, ¿verdad? Que era el sumo sacerdote, fíjense en lo que cayó Aarón. Este es el Dios que te sacó de la tierra de Egipto, este es el Dios a él. Y estaba el becerro de oro ahí, hermanos. Inmutable. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso Israel también fracasó, hermanos. Y cayó Israel. Y, hermanos, Dios le dio 5 oportunidades para que el hombre, la mujer, a través de los tiempos, pudiera buscar a Dios. No lo buscó. Y viene la 6ª dispensación, a través del Hijo, y establece la gracia por medio del Evangelio para que se predique, hablando de la muerte, resurrección y la ascensión del Hijo de Dios, y que Él venció las tinieblas, exhibió a Satanás públicamente, triunfando sobre él, de acuerdo a Colosenses 2:15 y de acuerdo a Hebreos capítulo 2, versículo 14, participando de lo mismo, dice, para quitar el imperio que tenía la muerte, esto es el diablo. Entonces Cristo Jesús derrotó y venció, y de acuerdo al capítulo 53 del libro de ¿qué? De Isaías, derrotó y venció las tinieblas, hermanos, y se sentó a la diestra del Padre, donde el Padre quedó satisfecho con lo que el Hijo había hecho. Entonces el Señor dice claramente, hermanos, que el hombre, en lugar de buscar a Dios, buscaron las imágenes y se permitieron, dice la palabra de Dios, y el triple entrega judicial de Dios. Versículo 24, vamos otra vez, el versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la mendicidad de sus corazones, dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones que vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, hermanos, ¿qué sucedió? Dios los entregó y se olvidó de ellos. Y en lugar de que el hombre buscara más a Dios, se pervirtió más. Y en lugar de que el hombre busque más la gracia del Señor, se pervierte más. De tal manera que la nueva generación que hoy aparece, mis hermanos, ahora unos se creen perros, otros se creen vacas, otros se creen chivos, otros se creen víboras, ¿verdad? Y dicen, esta es mi identidad, dicen, ¿verdad? En lugar de que de buscar a Dios, se identifican ahora, hermanos, y pierden su esencia como seres humanos para dar una esencia de qué? De animal. En lugar de ir mejorando, esta generación está empeorando. Y quién sabe si vengan otras generaciones, hermanos.
¿Quién sabe, hermanos, en qué te vas a identificar? ¿En qué tú vas a decir que eres qué? ¿Verdad? Todo eso viene, hermanos, por causa de la desobediencia a Dios. Y el diablo está aprovechando de todo eso, mis hermanos, porque el diablo, dice la Biblia, sabe que le queda poco tiempo. Y ha salido con gran ira en contra de los moradores de la tierra. Y el diablo, hermano, ha puesto los ojos en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en tus nietos, ha puesto los ojos en ellos, hermanos. Instrúyelos en la palabra, porque la palabra, hermanos, los va a hacer ¿qué? Libres. Amén. De todo ese tipo de ¿qué? De conductas que no le agradan ni no le honran al Señor. Instrúyelos. Así que, ¿qué hicieron? Corrompieron las leyes morales, espirituales y físicas de la vida. ¡Bum! Lo que Dios había establecido todo, lo corrompió el ser humano. Cosechando, hermano, espantosamente, dice, ruina en sus mentes. Y sus mentes fue entenebrecida, dice. Los cuerpos y relaciones naturales y sociales cambiaron el uso natural, dice, tanto de la mujer como el hombre. Y se extendieron en sus propias lascivias. Hermanos, se han cometido, hoy en estas generaciones se cometen actos muy vergonzosos y muy fuera del orden establecido por parte de Dios. Está la pedofilia, sexo con los niños, la sodomía, mis hermanos, sexo entre hombres y mujeres también, pero entre el mismo sexo. Está la pedofilia, está la, hermanos, la nicofilia, que viene siendo el sexo con los muertos, hermanos. El bestialismo, sexo con los animales. Hermanos, está tremenda la situación hoy en día. Hombres que usted parece que son verdaderamente siervos de Dios también se han corrompido hoy en día. Y están ahorita caminando, hermanos, bajo ¿qué? Los deseos de su propia carne. Y se encuentran ligados y atados a toda clase de maldad. Dios, hermanos, es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a ¿qué? Porque, hermanos, el juicio que les espera eternamente no es cualquier cosa. Pero Dios los sigue amando, ese hombre, esa mujer. Y Dios quiere llegar a esos hombres, esas mujeres por medio de usted y por medio de mí también, hermanos. Que podamos compartirle la palabra de Dios. En lugar de usted, mi hermano, de quererse parecer más al mundo, trate mejor de imitar más a Cristo, de vivir más como Cristo, de andar más como Cristo. Que la gente mire que Cristo está ¿qué? Formándose en cada uno de nosotros. Que la gracia del Señor se mire en usted y en mí también, mis hermanos. Que hemos sido ¿qué? Transformados y cambiados por la gracia y la misericordia de parte de Dios. Así que estos males se comienzan a extender, hermanos, como una horrenda ¿qué? Mancha de aceite, llegando a todos los niveles sociales. No importa qué nivel social seas, hermano. Si eres rico, si eres pobre, si eres de la clase media, no importa. Esto es una mancha, mis hermanos, que va a ensuciar a todo el mundo y que va a llegar a todo el mundo. Pero usted dice, yo la dejo pasar. No me va a manchar a mí. Soy un creyente, soy un cristiano, soy una hija, un hijo de Dios. Para ellos, hermanos, no respetan el orden normal de los sexos, porque el legalismo, hermanos, ha cambiado la verdad de Dios por el paganismo. ¿Verdad? En sus necios corazones, ellos tratan de ¿qué? De reaccionar, hermanos, de una manera legalista, porque hacen las cosas. Soy libre, yo puedo hacer lo que yo quiera. Sí, eres libre mientras tú no dañes y lastimes a otra persona. Eres libre, hermanos, pero no de tu cuerpo, porque tu cuerpo le pertenece a Dios. Él lo formó. Tú fuiste creado por la gracia y la voluntad de Dios. Y eso es lo que tú debes de entender y comprender. Y si no lo quieres, bueno, pues yo te cumplo en darte el mensaje del reino. Si lo aceptas, que bueno, y si no lo aceptas, pues yo me desligo porque yo ya te entregué el mensaje del reino. Y Dios te bendiga. Y Dios te dé la gracia y la misericordia para que un día entiendas que te tienes que volverte a Dios con todo tu corazón. Y que tienes que buscar al Señor con toda tu alma. Mi deseo es que vengas al reino.
y que te ligue de todo eso, porque eso traerá un juicio y se puede desatar la ira de Dios en contra tuya. Y la ira de Dios puede venir de muchas formas, amigo, amiga. Cuidado. Dice la Biblia, no tentemos a Dios. Y debemos de evitarnos caer en ese tipo de problemas. Así que vivió el hombre con crueldad, deliberada, sin respeto al prójimo. Y se llenó de sombrío la mente y el corazón del hombre. De esa manera comenzó a desconocer los pactos que Dios había dado y había establecido. De manera que cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué? Por la mentira. Dice el versículo número 29. Estando testados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, inmalignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de los males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? Muerte. No solamente las hacen, sino que También se complace. con los que la hacen. ¿Cómo se complacen? Hermanos, te mando yo a través de a los jóvenes, a los perversos, y nos complacemos hoy en día en las perversidades que tú haces. Me mandas fotos y yo te mando fotos, y nos comenzamos a encantar de las cosas malas y perversas que nosotros hacemos. Por eso es un peligro para los adolescentes y para los jóvenes, hermanos, porque a través de eso muchos han adoptado una apariencia de animal, de perro, de vaca, de caballo, y andan con una máscara de caballo, mis hermanos, queriendo patear a todo el mundo. Y eso es ¿por qué? Porque se complace. Ya me gané otro, dice el diablo, ¿verdad? A él también ya, a ella también. Y así, hermanos, comienzan ¿a qué? A vivir una vida deliberada que va a traer grandes problemas y grandes conflictos. ¿El problema dónde cree que está? En el corazón. Dame Marcos 7:21. El Señor señala que el corazón está lleno de ¿qué? De basura. Marcos 7:21. Léalo conmigo. Porque dentro del corazón de los hombres salen los males, pensamientos, adulterios, fornicaciones, Los homicidios. Por eso el libro de Romanos que dice, cambien su forma de pensar, ¿para qué? Para que cambie su forma de vivir. Y la palabra de Dios te dice cómo vas a cambiar tu forma de pensar. Y va a ser renovada tu mente con el conocimiento de parte del Señor. Si no, hermanos, el corazón se va a desatar en todo eso. Salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios. Dame ahora el 15-19 de Mateo. 15-19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, Las comunicaciones. los hurtos, los falsos testimonios Las y las blasfemias. El Señor dijo, el problema está en el corazón del ser humano. Está aquí contaminado con todo esto. Se encuentra ligado a este tipo de vida, de conducta. Es el problema. Y Dios te dice, dame tu corazón, hijo mío. Dámelo. Yo te lo voy a cambiar, yo te lo voy a transformar. Dámelo. Y Dios nos pide esa área a nosotros, hermanos. Que seamos transformados, cambiados. Que seamos diferentes nosotros como creyentes, como cristianos. Que presentemos realmente o representemos el reino de los cielos de una forma, hermanos, que pueda ser visible para toda la gente, que realmente nosotros nos hemos vuelto a Dios, que realmente ya le hemos dejado las cosas vanas de esta vida y que ahora estamos puestos nuestra mirada ¿en qué? En Cristo Jesús, en el autor y consumador de la fe. En Él vamos siguiendo el ejemplo, vamos siguiendo nosotros, hermanos, su vida,
porque ahí está tu vida abundante, hermano. Ahí está tu paz, ahí está tu grandeza, tu felicidad, hermanos, en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Él, hermanos, no te va a dejar ni te va a abandonar, hermanos. Te va a llevar de gracia en gracia, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de bendición en bendición. Es lo que va a hacer el Padre para ti y para mí también. Así que dale tu corazón en esta tarde, entrégaselo al Señor. Hay juicios que están bajo, hermanos, bajo ya condenación. Y pecados en el ser humano que no dejan de hacerlos y no dejan de cometerlos. Ya el capítulo 1 Corintios 5, 19. Estos no van a entrar al reino de los cielos, ya están bajo condenación. El adúltero, el fornicario, el idólatra, el hechicero, no van a heredar en el reino de los cielos. Entonces ya están bajo ¿qué? Condenación. Pero usted tiene la llave, hermanos. Si es que hay uno de esos, arrepiéntase de corazón y hermano, y vuelvas al Señor, quiere decir, conviértase verdaderamente al reino, a Dios. No salga de aquí, mi hermano, y vaya y haga cosas incorrectas, desagradables. Y si hizo algo, pida perdón y humíllese y luche para que eso no vuelva a suceder en su vida, mi hermano. Ese es el consejo que le doy bíblicamente, hermanos. Ninguno somos perfectos y podemos fallar, pero queremos que mejorar día tras día y caminar bajo la gracia. Que como dijo Pedro, cuando lleguemos al reino de los cielos, se nos deje amplia entrada al reino de Dios. Que no diga, ay caray, pues ya vino X hermano o X hermano. Era la chismosa de la Nueva Jerusalén. Era el más flojo de la Nueva Jerusalén, no quería hacer nada. Dice la palabra de Dios, y no quisieron arrepentirse, porque amaron más las tinieblas que la luz. Juan 3, 17 al 20, amén, por favor. Y en esto vamos a concluir, hermanos. Vamos a terminar. Juan 3, el 17, el 20. Dame el 17. Léalo conmigo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dame el 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, por sus obras eran malas. Pues el sistema del mundo lo amaron mal la gente y no quisieron andar en la luz del Evangelio del Hijo de Dios. Y por eso viene la condenación, porque no envió Dios al mundo su Hijo para condenar, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero el mundo ese amaron más las tinieblas que la luz. Porque de tal manera, dice el 16, amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el plan de Dios, hermanos. El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Hermanos, un arrepentimiento sincero, verdadero, nos libra de condenación eterna. Y, hermanos, capacita para ser hombres y mujeres de bien y volvernos a los pactos de Dios. Por ejemplo, el pacto del matrimonio. ¿Cuál es el pacto? Un hombre y una mujer. Ya, no, pues yo soy hombre y me gustan pues los hombres. No, estás mal. Necesitas liberación, pasa del cuartito ya. Vamos allá al cuartito, vamos a... Me llevo la Biblia esta, hermanos, dijo el hermano Ramón, y le dio 3 bibliazos a la Jenny. Ya. Y salió el demonio, hermanos. Pero saliendo lo volvió a agarrar y se volvió otra vez con la mujer. Fue que es una mujer que le gustan las mujeres. Sí, la pasamos allá arriba. Pero
Estuvo muy bien como 2 o 3 semanas, pero volvió otra vez, hermanos. No, no debemos ya hacer eso. No esté sujeto otra vez al yugo de esclavitud. Es lo que dice la palabra de Dios. Ya no practiques eso. Le dijo el Señor a quién. A la mujer encontrar adulterio. La encontró. Dijo, no peques más, para que no venga una cosa peor a ti. Y luego el que estaba tendido también ahí por 38 años en el estanque de Siloé, mis hermanos, lo vuelve a encontrar el Señor. Y lo mismo dijo, no peques más. Porque voy a venir una cosa, te viviste 38 años ahí, tirado. ¿Cuántos años más quieres quedar tirado? Hermanos, cuidado. Porque la gracia de Dios es para salvación y para una transformación. No para liberarnos y irnos allá al mundo y hacer cosas que a Dios no le agradan. Que la gracia de Dios es para salvación, sanidad y para que seamos verdaderamente hijos de Dios. Amén. Amén. Y liberarte de la condenación eterna y de liberarte también del poder demoníaco de las obras del diablo. Nos ponemos de pie, hermanos, y damos gracias al Padre en esta hora. Y por esta causa, dice el apóstol Pablo, viene la condenación al mundo. Pero hay una solución, el Evangelio. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. No hay otra manera en que el hombre pueda ser salvo. Vamos a orar, hermanos. Y vamos a pedirle a Dios su gracia, su bendición.